Gálatas capítulo 3, versículo 5. Hoy vamos a iniciar un capítulo nuevo dentro de esta serie Gálatas, Libertad en Cristo. Hoy empezaremos el capítulo 3 y el título de la enseñanza es El Espíritu y la Fe. Y vamos a leer de los versículos 1 al 5, aunque tomaremos como base para leer ahora el versículo 5 únicamente. ¿Ya lo tiene? Bueno, llegaron rápido, muy bien. Dice Gálatas 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? En el mundo nos conocen a nosotros como evangélicos, ¿cierto? Y este título de evangélicos es un título muy particular. De hecho, nos distingue de los testigos de Jehová. A los testigos de Jehová les llaman así. Nos distingue también de los mormones, de los de la luz del mundo y de otras religiones. De hecho, nunca he oído que le llamen a alguno de la luz del mundo evangélico. Le llaman así, como es, ¿no? Y este título evangélico es un título particular. Es único de nosotros, pero trae consigo una gran responsabilidad también. Somos conocidos como evangélicos, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿sabemos lo que es el evangelio? ¿Sabemos qué es esta palabra evangelio? Esa es la pregunta. La respuesta, mis hermanos, no es complicada. Se encuentra aquí en la Biblia. Todas las respuestas a nuestras preguntas se encuentran ahí en las Escrituras, en la Biblia. Y la Biblia es nuestra regla de fe. El evangelio es la buena noticia de que Cristo murió, de que fue sepultado y de que resucitó al tercer día. Es lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 4. ¿Por qué es buena esta noticia? Es la pregunta. Evangelio es buena noticia, pero ¿por qué es buena? Y la respondo de una manera muy simple. Porque todos, diga todos pecamos, según la palabra. Todos pecamos y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. No solo eso, merecemos también la paga del pecado, que es la muerte. Así que todos, la raza humana, merecemos la muerte o merecíamos la muerte en el caso de los que somos creyentes, pero Cristo murió llevando el castigo de la raza humana, llevando ese castigo que el hombre merecía. Mira, ve conmigo 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Este versículo nos ayuda a responder varias preguntas que son grandes de la fe. Y de hecho, algunas de los temas que llegan a ser controversiales entre evangélicos. Pero aquí está bien claro, cuando lo vemos en la Biblia así, tal y como está, pues se responden todas nuestras preguntas. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice así, palabra como fiel y digna de ser recibida ¿por cuántos? Ok, dijimos que la raza humana pecó y merece el castigo que es la muerte. Y aquí 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos los pecadores, que Cristo Jesús vino al mundo, y aquí enfatiza una vez más, para salvar ¿a quiénes? A todos, ¿verdad? Primero dice por todos y luego se refiere específicamente a quiénes, a los pecadores, o sea, a todos, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Aquellos quienes creen en la fidelidad de Cristo, no solo se libran del castigo, también, según las Escrituras, tienen vida eterna. También vienen a ser parte de la familia de Dios, vienen a ser hijos de Dios, vienen a ser parte de la familia de Dios. O sea, ya con que el Señor nos hubiera perdonado el castigo que es la muerte, ya con eso nos daríamos por bien servidos, ¿no? Sin embargo, el Señor no solo nos perdonó la muerte, que era lo que merecíamos, sino que nos dio vida eterna y también nos adoptó como sus hijos, nos hizo parte de una gran familia y eso, mis hermanos, es una buena noticia, ¿no crees? Eso es la buena noticia del Evangelio. Y este Evangelio, como lo hemos visto, es poderoso. Según Romanos 1:16, un versículo que debes de saberte de memoria, que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, el Evangelio es buena noticia, el Evangelio salva, pero también transforma, nos resucita a una nueva vida, en donde ya el Señor nos ve como justos, ya no nos ve como pecadores, tampoco nos ve como no culpables, nos ve como justos, como rectos. ¿Y esto es por qué? Porque ve a Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que ya no hace falta hacer cosas para ser justos, para ser aceptos ante Dios.
Todo lo que nosotros vivimos, según el versículo que vimos en la enseñanza anterior, todo lo que nosotros vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. La vida en santidad que nosotros vivimos no es para agradar a Dios, sino es porque ya estamos capacitados para vivirla. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El poderoso evangelio también une a aquellos quienes han sido salvados, y como dije y lo seguiré repitiendo porque es tema principal de Gálatas, nos hace parte de una gran familia. Y hablar de familia nos lleva a hablar de unidad, y quiero hablarte de unidad desde la perspectiva bíblica, ¿no? Porque también se unen los maleantes para hacer, pues, diabluras, ¿no? Pero estoy hablando de la unidad desde la perspectiva bíblica. Implica hablar de amor. Unidad desde la perspectiva bíblica implica hablar de amor, porque así se resume la ley. ¿Cómo se resume la ley según Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo. Es amar a Dios, amar al prójimo. Y para eso murió Cristo, ¿sabes? Esto que acabo de decir es el motivo por el cual Cristo murió. No murió para que tengamos cosas materiales o para que no tengamos problemas o para ser mejores personas, nada más. El Señor murió para todo esto que he mencionado. Y todo esto, mis hermanos, que yo acabo de decir, resumiendo, por supuesto, el Evangelio, tomándolo, digamos, del big picture, todo esto produce en nosotros gozo, produce en nosotros también libertad. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es una carga y un yugo que llevamos con libertad, que llevamos con gozo. La epístola a los Gálatas resalta la libertad en Cristo. Y esto porque, como Pablo mismo ya dijo, se introdujeron falsos hermanos para espiar esa libertad y tratando de reducir esclavitud a los Gálatas. Y a veces así pasa. Aquellos quienes están hundidos, pues quieren llevarse a otros consigo, ¿no? No se quieren hundir solos, quieren llevarse a otros. Ahora, que alguien sea falso hermano ya es un problema, ¿no crees? Está haciendo feedback ahí, por favor. Que alguien sea hermano, repito, ya es un problema, que sea falso hermano, repito. Ahora imagínate si ese falso hermano tiene un púlpito y tiene un micrófono para predicar. Ese es un gran problema. Una de las iglesias de Apocalipsis decía, ¿cómo es posible que tengas a esta mujer, Jezabel, enseñando? O sea, digo, ya que haya Jezabeles en las iglesias es un problema, ¿no? Pero que las tengas enseñando es todavía un gran problema. Y esto es más o menos lo mismo que ocurría aquí. Habían falsos hermanos, los cuales estaban enseñando. Estos falsos hermanos comenzaron a acreditarse a sí mismos como maestros. O sea, no era como en ese tiempo, ¿no? Que puedes enviar rápidamente un WhatsApp, un mensaje, un Telegram a alguien, que llega alguien y preguntar. A veces yo lo hago. Cuando llega algún hermano de otra congregación, si yo conozco al pastor, y yo le hablo al pastor, le mando un mensaje al pastor, oye, por acá me cayó tu ovejita, ¿no? ¿Qué onda con tu ovejita? Y ya me dice, ¿no? Me da el history de la ovejita, ¿no? Y bueno, ya más o menos sabemos de qué se trata y eso es bueno, pero en ese tiempo no había eso, la información tardaba mucho en llegar. Hoy en día mandas un mensaje a tu esposo, ¿verdad, esposa? Y si no te contesta a los 5 minutos, dices, ay, ya quieres llamar al 911, ¿no? Pero en aquel tiempo no era así, la información tardaba muchísimo tiempo en llegar, así que ellos aprovecharon de este factor tiempo para acreditarse a sí mismos, diciendo, venimos de parte de los apóstoles en Jerusalén, nosotros traemos el verdadero evangelio, y lo hacían, por supuesto, con estrategias tramposas. Si nosotros nos conducimos a través de mentiras, a través de estratagemas, a través de trampa, mis hermanos, todo lo que hablemos no sirve absolutamente de nada. Hay iglesias que están fundadas en la mentira, en el fraude. Y sabes, todo lo que hagan no es más que una pérdida de tiempo, según Dios, según la palabra. Es madera, heno, hojarasca que se va a esfumar. Y así como sube la espuma, después va a bajar. Y estos falsos hermanos lo que hacían era causar agitación, lo vimos en el capítulo 1, versículo 7. Lo que hacían era perturbar a los creyentes a través de su mensaje, perturbar a estos gálatas quienes estaban caminando en la libertad que el Señor nos puede dar. Pablo no subestima la influencia de estos falsos hermanos. Eso es algo interesante. Él no dice, están locos, nada que ver. No, Pablo no los subestima. ¿Por qué no hay que subestimar a los falsos maestros? Hay unos que ya de plano dices, bueno, ya si alguien sigue a este falso maestro es porque de plano el discernidor lo trae, pero bien tronado, ¿no? Pero hay unos que son realmente peligrosos. Y este era el caso de estos que se habían introducido ahí. Pablo no los subestimó. ¿Por qué? Porque fíjate la influencia que tenían. Tenían una influencia tal que incluso el mismo apóstol Pedro lo habían arrastrado. ¿A quién?
al apóstol Pedro, sí, ni más ni menos, the one and only. Lo habían arrastrado ya. Y también había arrastrado Pedro con él a Bernabé, el hijo de consolación. Había arrastrado junto con Bernabé y con Pedro a otros genuinos hermanos de procedencia judía. Y hoy comenzamos un nuevo capítulo, como dije. Este forma parte de una nueva sección. La sección anterior, que terminó en el capítulo 2, trató un poco Pablo su testimonio, o bueno, no un poco, sino extendido su testimonio, cómo él fue a Arabia y todo su proceso. Y también concluyó ya esta primera sección con la reprensión que le hizo Pablo a Pedro. Y aprendimos en la enseñanza anterior que ese ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No lo dijo Pedro desde una montaña muy inspirado. Ya no vivo yo. No, esas palabras se las dijo Pablo a Pedro, reprendiéndolo, ¿no? Vamos a comenzar la porción del día de hoy. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 1. Nos vamos a ir versículo a versículo. Gálatas 3:1 dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Te fijas cómo la primera frase está con signos de admiración? Está Pablo expresándose con intensidad. Y la palabra que atrae nuestra atención, ¿cuál es? Es la palabra insensatos. Esta palabra insensato se tradujo del griego anoetos. Esta palabra es una yuxtapuesta. El a es una negación o un privativo. Y luego noeo es percibir. Nous en griego es mente. Entonces noeo es comprensión, es comprender. Esto es entonces no aplicar la mente. Se le atribuye esta palabra, y en ese tiempo en el lenguaje bíblico, a alguien carente de sentido, a alguien que no piensa bien. Alguien con una indigna carencia de entendimiento. Quiero que se note la distinción. Hay personas que pues no les trabaja bien la cabeza, ¿no? Por causas diversas, ¿no? De enfermedades o lo que sea. Pero aquí se refiere a alguien quien es indignamente carente de entendimiento. Alguien que tiene la capacidad de entender, pero que decide no entender. Alguien que se hace el sordo, ¿no? Alguien que pone argumentos que dices tú, ¿en serio? Pero en realidad no es porque no tienes la capacidad de entender o porque no lo entiendes, sino porque no lo quieres entender. Y en esta porción del capítulo 3, del 1 al 5, podemos percibir a un Pablo intenso. Ya desde el inicio de la carta dijo que estaba maravillado. Estoy maravillado de que tan pronto habéis olvidado del evangelio que recibieron y abrazaron otro evangelio diferente. Y aquí les dice faltos de entendimiento. Oh, Gálatas, faltos de entendimiento. Podría haber otras palabras, pero ahí me quedo con esas, ¿no? Así que no pensemos que a Pablo se le está pasando la mano, ¿eh? O sea, como que, Pablo ahora sí se voló la barda. En la reprensión de Pedro, podemos ver el motivo de esa intensidad del apóstol Pablo. No era porque andaba de malas, no era porque ya le habían caído gordos los falsos maestros o falsos hermanos. Es que el evangelio, o sea, la gracia de Dios, la cruz de Cristo, estaban siendo desechados. Por eso dijo al final, no desecho la gracia de Dios. Eso es de lo que está hablando Pablo. Está hablando del evangelio, está hablando de la cruz, está hablando de la gracia de Dios. Y cuando el evangelio, la cruz, la gracia de Dios son desechados, algo tiene que producirse en un creyente, ¿no? Leía a un autor esta mañana y decía este autor, a mí me pueden decir malas palabras, no hay problema, a mí se me resbala. Pero que no le digan una mala palabra a mi esposa, porque ahí ya tenemos un problema. O sea, esto es lo que, por supuesto, salvando todas las diferencias, debería de haber en cada creyente. ¿Hay en nosotros este celo por el evangelio? Con tristeza yo reconozco que a veces tenemos más celo por un equipo de fútbol, o por nuestras posturas políticas, o por la noticia que dieron, no sé qué, yo estoy de acuerdo con que hagan esto, con que no hagan esto, y que estoy de acuerdo con la guerra y con que no con la guerra, etcétera. Le ponemos más intensidad y más celo a eso que al evangelio. O sea, lamentablemente hay creyentes que tienen más celo por si la quesadilla lleva queso o no. Este es debate entre mexicanos, ¿verdad? De la Ciudad de México y del resto del país. Por el evangelio. Después de llamarlos faltos de entendimiento, el apóstol Pablo comienza a hacer varias preguntas. De hecho, son 6 preguntas del capítulo 3, versículo 1 al 5. Son 6 preguntas. Vamos a ver la primera. Dice después de, oh Gálatas, faltos de entendimiento, pregunta,
¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? La conducta de los Gálatas era el resultado de la fascinación. En el original se usó la palabra vascaíno y significa esto, significa lanzar un mal hechizo, un hechizo, que lleva el deseo de dañar a alguien. Es correctamente ejercer un poder maligno sobre alguien, como ponerlo bajo un encanto, bajo un hechizo. Esto es la palabra vascaíno y la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Los Gálatas entonces estaban como hipnotizados, fascinados, como hechizados ante el discurso de los falsos hermanos, de los perturbadores. Ese discurso los orillaba a algo, porque todo lo que nosotros escuchamos produce una reacción en nosotros, produce un cambio de comportamiento. Se supone que debe de ser así. Este discurso los orillaba a ellos a no obedecer la verdad, es lo que dice el texto. Ahora vemos que el calificativo insensatos, personas que no piensan, no fue inapropiado, ¿no? Los Gálatas conocían la verdad. Ahí lo va a decir más adelante. A ustedes ya se les presentó Jesucristo crucificado, ya se les presentó la verdad. Ellos conocían la verdad, les fue presentada claramente. Y yo estoy seguro de que Pablo era un buen maestro de la Biblia, no sé usted qué cree. Que superaba por supuesto a muchos de aquel tiempo y de este tiempo. Una persona capaz de enseñar claramente, una persona capaz de hablar ante los filósofos, pero también capaz de hablar ante unas señoras lavando en el río, ahí en Filipos, ¿no? O sea, una persona con una amplia capacidad de habla, de expresión, y de expresión, por supuesto, de las verdades bíblicas. Así que él claramente les presentó la verdad, pero ellos la estaban desobedeciendo. ¿A qué verdad se refiere Pablo? Bueno, cuando hablamos de verdad, no debemos de pensar en algo abstracto. Bueno, tú tienes tu verdad, él tiene su verdad, cada uno tiene su verdad. No. Según Juan 17, Jesús dijo, orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. O sea, la Biblia nos dice que es la verdad. ¿Qué es la verdad? Según Jesús, la palabra. Ahora, según las Escrituras, ¿quién es la palabra? Jesús es la palabra, muy bien. En el principio era el verbo, el logos, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hablando de Jesús mismo. Jesús mismo es la palabra, el mensaje, el discurso. Y Jesús mismo dijo en Juan 14:6, dijo de sí mismo, yo soy el camino, la vida y la verdad. Así que ellos habían conocido, ¿de quién está hablando? De Jesucristo. Y eso fue lo que Pablo les predicó. Como dije, Pablo era una persona preparada, una persona letrada, políglota, conocedor de lo que los filósofos escribían en su tiempo. De hecho, él cuando habló precisamente en el Areópago ante los filósofos en Atenas, él citó a algunos de los filósofos que ellos conocían. O sea, era una persona que conocía el mundo, ¿no? Conocía todo el asunto. Pero Pablo dijo algo a los corintios, dijo, cuando yo fui a vosotros, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Qué importante es eso, ¿no? Qué importante es cuando nosotros hacemos a un lado nuestros títulos, cuando hacemos a un lado nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestro whatever, y decimos, solo voy a hablar lo que Jesucristo dice en su palabra. Eso es lo que hizo Pablo. Él se propuso no saber nada. Se hizo como que no sabía nada. Qué difícil es eso, ¿no? Porque cuando sabemos algo a todos se lo queremos decir. Ay, fíjate que leí en no sé qué página de internet esto y ahí te quieres apantallar a todos. No, ay, cuánto sabe el compadre, ¿no? Pero el apóstol Pablo se propuso no saber nada más que a Jesucristo. La sabiduría de hombres quedaba desechada. Su opinión quedaba desechada. Lo que había aprendido en el judaísmo, siendo discípulo de Gamaliel, quedó desechado también. Continúo y dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. O sea, él presentó a Jesús así, no como un Jesús buena onda, no como un Jesús, no, Jesús crucificado, porque Jesús crucificado nos habla de nuestro pecado. Yo merecía estar en esa cruz, yo merecía cargar esa cruz, yo merecía morir allí, pero él llevó mi castigo. El que no conoció pecado por nosotros, por mí se hizo pecado. ¿De qué predicaba Pablo entonces? De eso. No predicaba de que no, que el Gog y Magog y que especulaciones y cosas amarillistas. No. Jesucristo. No debería de haber otro tema entre nosotros, ¿no crees? O todos los temas deberían de recaer en Jesucristo.
Desde tiempos de Pablo entonces podemos ver que ya surgían enseñanzas rebuscadas, enseñanzas fascinantes, pero peligrosas. El Evangelio, mis hermanos, no es rebuscado. El Evangelio no es algo místico, no, como hemos visto y lo dije al principio, el Evangelio es claro, diga claro. Toda enseñanza que no tiene su origen en la palabra de Dios, tarde o temprano, termina guiando a las personas a desobedecer la palabra. Es lo que estamos viendo. Ellos estaban hechizados, hipnotizados, fascinados, pero al final estaban desobedeciendo la palabra, a Jesús y la palabra que es la verdad. Así que podemos sacar esta conclusión. Toda enseñanza que no tiene su origen en la palabra, aunque venga maquillada de muchos versículos, pero si su origen no está en la palabra, tarde o temprano, aquellos quienes son expuestos a estas doctrinas van a desobedecer la misma palabra. No importa de qué maestro venga, no importa cuán fascinante parezca tal doctrina, el llamado es a perseverar en Jesucristo. Porque Jesús dijo, se levantarán falsos maestros y nosotros nos los imaginamos con capa de Drácula, ¿no? Y así, no, son personas elocuentes. Estos quienes estaban ahí en Galacia eran personas con atuendo judío, eran personas que eran elocuentes para hablar, que te envolvían y te fascinaban, tenían esa capacidad de fascinarte. Así que el llamado, como dije, es a perseverar en Jesucristo. No, lo dijo quién sabe cuál teólogo, cuál reformador. Bien por él, que le eche ganas. Yo persevero en la palabra. Vamos a ver la segunda pregunta de Pablo, versículo 2 de Gálatas 3. Pregunta Pablo, eso solo quiero saber de vosotros. Ahí viene la pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En este texto introduce al Espíritu Santo, ¿te fijas? Eso solo quiero saber de vosotros. Recibisteis el Espíritu Santo. Y en toda esta porción de aquí en adelante va a estar haciendo énfasis en la tercera persona de la divinidad, en el Espíritu Santo. Anteriormente habló acerca de la verdad, ¿sí? Vimos que Jesucristo es la verdad. Dios Padre es la verdad. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si Él es la verdad, el Padre es la verdad. Y el Espíritu Santo es también la verdad. Así le llamó Jesús en Juan 16:13. Vaya conmigo allá, Juan 16:13. Jesús hablando, debe tener letritas rojas, tu Biblia, si es de esas Biblias que trae letras rojas, cuando habla Jesús. Jesús dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda confusión, ¿no? Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, como a veces nosotros, ¿no? Hablamos por nuestra propia cuenta, fuera de la palabra, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. La pregunta de Pablo, otra vez la vemos, es, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Esta pregunta va dirigida a creyentes, no va dirigida a incrédulos, o a visitantes o a primos, va dirigida a hermanos, a creyentes. Él da por hecho que ya tienen al Espíritu Santo, que ya tenemos al Espíritu Santo. Dice, ¿recibiste el Espíritu? O sea, lo que tienes, la pregunta es, ¿lo recibiste? Porque ya lo tienes. Aquellos quienes creímos al Evangelio, recibimos al Espíritu Santo. Ahora ve conmigo Efesios 1:13, si es rápido para llegar, pero nos quedamos como siempre ahí en Gálatas, ¿no? Efesios 1:13, porque esto es muy importante, el saber ¿en qué momento viene el Espíritu Santo a morar a nuestras vidas? ¿En qué momento recibimos nosotros al Espíritu Santo? La misma pregunta de Pablo es una pregunta retórica que ya viene con respuesta, ¿no? ¿Recibiste el Espíritu cuando creíste? O sea, ya te di la respuesta ahí, ¿no? Pero ahora vamos a verla en la Escritura para no aislar las cosas y ponerle nuestro rollo, ¿no? Efesios 1:13 dice así, en Él también vosotros, habiendo oído, ¿cuándo? Cuando oyeron, ¿qué? ¿Oyeron qué? La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. O sea, no basta solo con oír la palabra. Es necesario que creer en la palabra. Tú puedes oír 1000 predicaciones en el día si quieres, si es que alcanzar el tiempo, ¿no? Pero si no las crees, está lo mismo. O sea, puedo poner a Alexa a oír una predicación, pero Alexa no va a creer. Se le va a acabar la batería, ya no va a funcionar, ¿no? Lo que sea.
Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando oímos y creímos en el evangelio de nuestra salvación. Entonces fuimos sellados, versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es entonces esa garantía de que somos hijos de Dios, esa garantía de que hemos sido inmersos en Cristo, esa garantía de que somos de la familia de Dios. Así que además de ser hijos de Dios, todo lo que dije antes, ¿te acuerdas? Dije, pues hubiera sido suficiente con que solamente se nos hubiera perdonado la muerte, la paga del pecado. Pero aparte, el Señor nos hizo parte de esta gran familia, el Señor nos dio vida eterna, nos hace sentar en lugares celestiales, pero además nos da su Espíritu Santo, nos da su Espíritu. Ahora vamos a ver el contenido de la pregunta, otra vez la leo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es obvia, ¿no? Ahí está, por oír con fe al Evangelio. Recordemos que los falsos hermanos estaban obligando, presionando y obligando a los gentiles, a los gálatas, para que se hicieran prosélitos de la justicia. Es decir, que pasaran por la circuncisión, para que cumplieran con las fiestas. Es como algo así como hacerte ciudadano americano, primero tienes que ser residente, ¿no? O sea, tienen que pasar ellos por un proceso previo para entonces ser salvos y que valiera entonces su salvación. Así que esto es lo que ellos estaban haciendo. Ninguno de ellos, por otro lado, ninguno de los gálatas se tuvo que circuncidar. Ninguno de ellos tuvo que asistir a las fiestas. Es más, Pablo mismo, cuando lees el testimonio de Pablo, dice 3 años estuve en Arabia, luego estuve en Tarso. Todos esos años, él dice allí, y no subí a Jerusalén sino después de tanto tiempo. Esto quiere decir que en todo ese tiempo Pablo no fue a ninguna de las fiestas. ¿Te fijas? O sea, Pablo mismo, al contarle su testimonio, porque tiene muchas cosas, ¿no? Al contarle su testimonio dice, hey, 3 años estuve en Arabia y los 3 años no fui a la fiesta de Pentecostés ni a la fiesta del Hanukkah, no fue a ninguna de las fiestas. La respuesta a esta pregunta tiene que hacernos a nosotros reflexionar en lo siguiente. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, por oír el Evangelio. Y cuando creemos nosotros en el Evangelio, recibimos al Espíritu Santo. No antes, no después, es en el momento. Y eso es importante porque yo hice énfasis, no antes, no después, porque hay quienes creen, voy a empezar por los de después, porque creo que de ahí venimos la mayoría. Ya recibí a Cristo, ok, sí, ya soy salvo, ok, bienvenido a la familia de la fe, ahí con la hermana para que le dé una Biblia, cualquier proceso que se haga en la iglesia en donde nos predicaron el Evangelio, ¿no? Dios los bendiga a quienes nos predicaron el Evangelio. Pero a la mayoría de nosotros, a un gran sector de la cristiandad, nos dicen, ok, ya creíste, ahora falta que recibas al Espíritu Santo. Entonces no lo tengo, no lo tienes. Y ahí estás, ¿no? Echándole ganas por obras, ¿no? Tratando de hacer cosas para recibir al Espíritu Santo. Ahora, paréntesis, no niego que hayan experiencias después, que hayan otras experiencias. La palabra dice en Efesios, sed llenos del Espíritu. O sea, no es una segunda experiencia, no es una segunda, tercera, cuarta, quinta, todos los días. Sed llenos del Espíritu. Recibimos experiencias con el Espíritu Santo, tenemos experiencias con el Espíritu Santo, pero Él ya está en nosotros. Somos llenos, pero Él ya está en nosotros en el momento en el que creímos. Esos son los de después. Pero están los de antes, a lo mejor esos no lo sabías, pero se están poniendo de moda. Hay quienes enseñan, hay una doctrina, por cierto, que es fascinante en ese tiempo, en el área hispana. Ya en inglés ya subió y ahorita ya pasó de moda, ¿no? Pero en el área hispana está muy, muy popular este asunto, de que primero Dios, como elige a algunos para salvarse, que ya están elegidos, los que se van a salvar, otros los eligió para condenación. A esos que eligió para salvar, dicen esas doctrinas fascinantes, el Señor los hace nacer de nuevo, porque según ellos están muertos en sus delitos y pecados. Entonces dicen ellos, ¿cómo un muerto va a responder al Evangelio si está muerto? O sea, ignoran que es un lenguaje alegórico, ¿no? Ya está muerto. Entonces, ¿cómo le hace para creer o cómo le hace para ser salvo? Primero el Señor lo hace nacer de nuevo. Y ya nacido de nuevo, teniendo el Espíritu Santo, entonces ya cree. Porque ya estaba predestinado. Es un revolvedero, ¿no? Pero está muy de moda esto. O sea, primero naces de nuevo y luego crees. Es lo que enseñan.
Esto es lo que dicen algunos, ¿no? Primero recibes al Espíritu Santo y luego crees, pero no es así. Así es como Pablo mismo derriba esta doctrina fascinante. Dice Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste? Y dice, sí, cuando creí, no antes, no después. Lo que la palabra dice claramente es que oímos con fe y luego nacimos de nuevo y recibimos al Espíritu Santo. ¿Queda claro eso? Gálatas 3:3. Vamos a la tercera y la cuarta pregunta. Dice versículo 3 de Gálatas 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? La tercera pregunta dice, ¿tan necios sois? Y aquí utiliza la misma palabra. La primera vez dice insensato en el castellano, en el español. Aquí dice después necio, pero es la misma palabra, anoetos. Alguien con una indigna carencia de entendimiento. En el versículo 1 se tradujo, dije, como insensatos. Al dejarse ellos hechizar por los falsos hermanos, parecía como que no habían entendido algo tan simple. Y repito, el Evangelio es muy simple. No es simplista, es simple. Lo pueden entender los niños. Si usted tiene un tiempecito, vea las clases que están dando a nuestros niños, en tanto viernes como domingos. No vaya a ir ahorita todos al mismo tiempo, ¿no? Pero usted puede ver cómo a su edad, niños pequeñitos están siendo expuestos al Evangelio. Les están dando los conceptos de pecado, el concepto de arrepentimiento, y estamos viendo cómo ellos están siendo expuestos al Evangelio. Un niño puede entender el Evangelio. Un niño pequeño. Un catedrático de una universidad con un doctorado y una maestría también lo puede entender. Sin embargo, a veces como que no, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, hay que hacerse como niños para poder ver el reino de Dios. Te vas a los ranchos, ¿no? A los campos, en la sierra, y allí también llega el Evangelio. No saben leer, no saben escribir, pero reciben el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Al dejarse hechizar por los falsos hermanos, parecía que no habían entendido algo tan simple. Si fuera necesario hacerse prosélito de la justicia para ser salvos, entonces la pregunta es, ¿cómo fue que recibieron el Evangelio? O sea, si, como dicen los falsos hermanos, primero tienes que hacerte prosélito de la justicia para ser salvo y ustedes no lo hicieron, entonces, ¿cómo recibieron al Espíritu Santo? Porque de que lo recibieron o no. ¿O qué recibieron? ¿Recibieron otro espíritu? Los gentiles que confiaron en la fidelidad de Cristo recibieron al mismo Espíritu Santo que los judíos. No hay un Espíritu Santo para judíos y otro Espíritu Santo para gentiles, no. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 10, ve conmigo ahí a Hechos 10, versículo 44. Hechos 10, 44. Aquí está narrando Lucas, el autor de los Hechos, cuando Pedro fue a casa de Cornelio, fue a visitar la casa de Cornelio. Hechos 10, 44. Dice así, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Allí estaba lleno de gentiles, no había judíos, eran gentiles. Y Pedro estaba predicándoles el Evangelio, comienza diciéndoles, ustedes saben cuán abominable es para mí como judío hablarles a ustedes gentiles, ¿no? Y estaba él dando su disertación, estaba predicando el Evangelio y dice Lucas, mientras que él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, judíos que acompañaban a Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Te fijas? Pedro lo había visto con sus propios ojos. Los gálatas mismos lo habían experimentado. Aquí nomás nosotros oímos el Evangelio. No hubo otras cosas más que el Evangelio. Y recibimos al Espíritu Santo. Ahora en Hechos 19, unas cuantas hojas adelante, Hechos 19, esto le ocurrió también a Pablo en Éfeso. Hechos 19, versículo 4, ahí obviamente es con puros gentiles, Efesios. Hechos 19, 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Eso es quien tiene que estar en nuestro mensaje, ¿no? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Te fijas? Creyeron, recibieron al Espíritu Santo y luego vemos que hubo una imposición de manos y una manifestación, pero ya tenían a ellos al Espíritu Santo morando en ellos y eran gentiles. Ahora, el mensaje de los falsos hermanos proponía que ellos debían de esforzarse por este otro evangelio. Y aquí, mis hermanos, podría aplicarlo a este tiempo y lo voy a hacer en un momento más. Por eso es que Pablo hace la cuarta pregunta. Dice la segunda parte del versículo 3. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Es la pregunta que hace. Y esta es la explicación. Haber recibido el Espíritu Santo es el comienzo de la vida cristiana. Eso es lo que he dicho hasta ahora. En el momento en el que creímos, recibimos al Espíritu Santo. Es el comienzo de la carrera de la fe, de la vida cristiana. Y ahora yo te pregunto, ¿cómo será la continuación de la vida cristiana? Comenzamos con el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo es la continuación de la vida cristiana? Por el Espíritu también, por medio del Espíritu. Y Pablo responde en el contexto, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Comenzamos por el Espíritu y vivimos por el Espíritu. Se supone que debe ser así. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La vida cristiana comienza, repito, por el Espíritu y se vive por el Espíritu. Y de esto nos va a hablar en el capítulo 5, cosa que ya estamos viendo cada domingo en el fruto del Espíritu. La vida cristiana es el resultado de estar en Cristo. Lo bueno que nosotros hacemos, dice Pablo, lo que vivo ahora en la carne, las cosas buenas que yo hago, las hacemos en la fe del Hijo de Dios, por la fidelidad de Cristo, lo hacemos en Cristo. Él, la vid, está comunicando vida a los pámpanos para que los pámpanos lleven fruto. Es a través de Él. Y es posible que un creyente deseche la gracia de Dios. Todo esto que yo he estado diciendo, es posible que un creyente deseche la gracia de Dios tratando de vivir la vida cristiana en sus fuerzas. Dicho en palabras de Pablo, en la carne. ¿A qué me refiero con esto? Actividades piadosas sin una comunión real con Cristo. Esto, mis hermanos, pues es algo personal. Cada uno tiene su tiempo con Dios, de oración, de lectura de la palabra, de enriquecerse, leer literatura que le edifique. Cada uno lo hace. Es imposible que podamos recibir aquí el día viernes, por más que yo me tarde una hora o más predicando, recibir todo lo que nosotros necesitamos para madurar. Si es lo único que escuchamos, bueno, pues así vamos a tardar en madurar muchísimo tiempo. O los discipulados, o todo lo que nosotros ofrecemos aquí en la congregación, todo eso es el extra, es añadido a lo que nosotros cada día tenemos de comunión con Dios. Y si nosotros no tenemos comunión con Dios, no tenemos comunión con Cristo, no vivimos en el Espíritu, para que me entiendas, si no recibimos vida de Él, todo lo que hacemos, aunque sean obras piadosas, pues son en la carne. Dios no se agrada de ellas y obviamente traen resultados lamentables, ¿no? Y eso es confiar en uno mismo. No, yo no leo la Biblia, yo le echo ganas. Al fin que nomás es limpiar. Aquí yo le limpio, sin problema. ¿Cuál discipulado? Nada, yo le hago aquí. Sí, luego se anda agarrando del chongo con la hermana, la otra hermana. Porque le agarró su escoba favorita. Pablo mismo le atribuía el trabajo que hacía a la gracia de Dios. O sea, Pablo decía, primero a los Corintios 15:10, decía, he trabajado más que todos los grandes apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahí te dejo para que lo pienses. O sea, vivimos a través de la gracia de Dios, con la gracia de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a este joven pastor? Le dijo, esfuérzate en la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, no te esfuerces en tu sabiduría, en tu currículum, en tus rollos. No, esfuérzate en la gracia, en tomar de Él, en desarmarte tú mismo de tus propios rollos y esforzarte en
trabajar y hacer todo lo que hacemos a través de la gracia de Dios. Eso incluye el servicio a Dios, es lo que estoy hablando, pero incluye nuestra familia, incluye nuestro trabajo, incluye todo lo que hacemos, porque somos cristianos 24/7, se supone, ¿no? Todo el tiempo. Sea que comáis o sea que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y hay de nosotros cuando tratamos de hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas. Nosotros, como iglesia, nos hemos propuesto a no permitirlo. ¿Cómo? Sí, a no permitir dentro de nuestras posibilidades que creyentes sirvan en sus fuerzas. Porque si no se aparece el viernes, no se aparece el domingo, no se aparece en el discipulado, mucho menos manda las notas, los resúmenes, no los vemos conectados en el servicio online, ¿será un buen candidato para servir? Pues por supuesto que no. O sea, todo lo que va a hacer, lo va a hacer en la carne. O sea, eso me habla de que no tiene hambre de la palabra, me habla de que, ahí te va, lo voy a tratar de decir bonito, pero está fuerte lo que voy a decir, ¿no? Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores, ¿no? Entonces aquel que dice, no, yo no puedo porque trabajo mucho, porque tengo eso, porque tengo aquello. Ah, sí, claro, ya entendí, hermano. Se pone celoso su otro señor si se meten las cosas del Señor. No lo dije tan bonito, ¿eh? Bueno, luego. Pero es así. O sea, nosotros les impedimos que sirvan así. No, es que allí no dejan servir. No, sí dejamos. Lo que pasa es que no te vemos. No vemos que estés discipulándote. No vemos que estés perseverando. No vemos que estés recibiendo alimento de tu propia iglesia local. Entonces, pues te vas a tardar en servir lo que tú quieras, el tiempo que tú quieras. Ahora, el hecho de que estés participando en todo tampoco es garantía, pero ya ahí nosotros tenemos un límite, ¿no? Servir a Dios en algún ministerio sin tener comunión con Dios es hacerlo en la carne. O dicho en palabras del apóstol Pablo, es edificar con madera, con heno, con hojarasca. Y el Señor no va a recompensar ese servicio. Y lo más fuerte de todo esto es que cuando estén esos creyentes delante del Señor, con todas sus obras de madera, heno, hojarasca, entiendas en la carne, y el Señor las traspase con su mirada de fuego y queden puro polvo, va a quedar avergonzado el creyente, ¿no? Así como por fuego, sí, eres salvo, pásale, pero no te has puesto a pensar, bueno, yo sí, en que ese cristiano tenía un pastor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, nosotros vamos a dar cuentas de eso. Yo quiero decir, Señor, yo les di tu palabra, como dijo Jesús cuando rindió cuentas al Padre. Yo, Señor, les prediqué todo el consejo de Dios. A lo mejor no era el más elocuente o el más brillante, pero pues ahí, como pude, les enseñé la palabra. No me anduve con otras cosas, no anduve hablando de política desde el púlpito, no anduve hablando de cosas sensacionalistas desde el púlpito, no anduve hablando de doctrinas innovadoras. No, prediqué la palabra. A algunos se les hizo aburrido, se durmieron. El que estaba durmiendo les... Algunos dijeron, ya me voy aquí, pura pastor ahí, la Biblia. No, me voy a ir allá donde está más padre la cosa, ¿no? Bueno, pero yo quiero pues decir al Señor, Señor, estoy limpio de la sangre de ellos, ¿no? Versículo 4. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Y esta es la quinta pregunta. Y aquí va implícito que los creyentes en Galacia habían padecido. Fíjate cómo era el cristianismo de los creyentes en Galacia hasta ahorita, porque viene más, antes de que llegaran estos perturbadores. O sea, habían recibido al Espíritu, habían perseverado en la verdad, habían conocido más a Cristo crucificado, estaban viviendo en el Espíritu, incluso habían padecido como creyentes. El Señor Jesús, por cierto, nunca prometió una vida libre de padecimientos. Ese pare de sufrir, nada que ver, ¿no? Al menos de la Biblia no lo sacaron, ¿no? No sé dónde lo habrán sacado, pero de la Biblia no. Jesús dijo, palabras de Jesús, en el mundo tendréis aflicción. Pare de sufrir. En el mundo tendréis aflicción, eso está en Juan 16:33. Jesús dijo, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pare de sufrir, no lo veo por ningún lado. De hecho, él dio por sentado
que por su causa seríamos perseguidos, no solo aborrecidos, porque una cosa es que no te hagan caso, ¿no? Eso es aborrecer, es no preferir a alguien, o es preferir otra cosa en lugar de a alguien, ¿no? O de la otra. Y otra cosa es ya ser perseguido, ser vituperado, ser difamado. ¿Se han difamado? Pues no se siente muy bonito que digamos. No es así como que, ay, difámame otra vez. A ver, otra vez. No, se siente horrible. Y él dio por hecho que por su causa seríamos perseguidos, vituperados, difamados. ¿Te fijas la lista? Aflicción, ser aborrecido por causa de su nombre, ser difamado, ser perseguido, ser vituperado. Y luego ves al cristiano que dice, no puedo porque hay mucho tráfico, no, es que estoy muy cansado. No. Ya de recibir esto ni hablamos, ¿no? Pero fíjate, incluso servir a Dios implica incomodidades, implica sufrimientos. Servir a Dios. Y, por ejemplo, los que somos pastores, ¿no? Y si alguien nos ve después o nos escucha, no sé si ya se habían puesto a pensar, pero nosotros no tenemos jubilación. O sea, no tenemos, ya, me voy a retirar ya. No hay eso. Al menos nosotros, a mí me han enseñado así. Mi pastor me ha enseñado así, porque él fue enseñado así. Yo me voy a retirar cuando se retire el diablo. Entonces sí. Así que cuando algunos estuvieron aquí, cuando vino nuestro pastor, oró por nosotros y nos ordenó para el ministerio, yo sabía que estaba diciéndole que sí a eso. O sea, yo sabía que estaba diciéndole sí a, pues, nunca retirarme. Sabía que estaba diciéndole sí a tener el teléfono siempre encendido. Yo sabía que estaba diciendo que sí a un montón de otras cosas, entre ellas ser vituperado, ser la oposición y que se metan con tu familia y todo eso es parte viene en el paquete, pero también hay muchas bendiciones, ¿no? O sea, no me quiero centrar nada más en lo negativo, ese es el punto, pero hay muchas otras bendiciones en sí misma, la de haber sido tenido por digno para estar en el ministerio. Ya con eso es wow. El mismo Pablo dijo que había gastado de lo suyo, sus recursos. En otras ocasiones lo habían remunerado, lo habían bendecido. Había iglesias que pues le sustentaban o le daban para que no tuviera que trabajar en otra cosa. Pero Pablo dice, pues eso que recibía yo me lo gastaba también en el ministerio. Gastaba de lo suyo, pero no solo eso, se estaba gastando a sí mismo. Y es que el servir a Dios es desgastante. Ay, ¿por qué tenemos que llegar tan temprano? Pues es que es de desgastarse, ¿no? Sino que chiste. Pero al trabajo, ahí sí, ¿no? Ahí dejamos ahí la espalda y todo, ¿no? Decía hace rato, ¿no? Pues no se vaya a poner celoso el otro señor. Pablo dijo, por amarlos más a ustedes, fui amado menos. Esto es una realidad del ministerio. Tú amas a algunas personas, las procuras, oras por ellas. Lo único que buscas es hacerles el bien para ellos mismos. O sea, digo, a mí no me aumentan el sueldo si usted es más santo. ¿No? O sea, así no es, así no funciona. Entonces, ¿el beneficio para quién es? Pues para la misma persona. Pero luego, ¿qué hace la persona? Te ama menos. Dice, pues, se quieren enseñorear de mí, algo quiere. Y así, ¿no? Bueno, este es lo que decía Pablo. Amándolos más, fui amado menos por ustedes. Pero además fue abandonado, fue traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo vemos ahí en la escritura, ¿no? Ahora, si todo esto que, tomando el ejemplo de Pablo, pero poniéndonos nosotros mismos, si es que estamos sirviendo a Dios, si todo esto se hace en la carne, ¿sabes qué? Todo es en vano. Por eso le decía Pablo a este joven pastor, esfuérzate en la gracia. Yo todo lo que he hecho lo hago, no yo, sino la gracia de Dios, porque si lo hago yo, cuando me difaman y me traicionan, me meto allá a la cueva como Elías, ¿no? Ya me estoy cortando las venas con una lechuga, ay Señor, si yo te sirvo. Señor, yo lo amo y no me contesta el teléfono y me bloquea, etcétera, ¿no? Dices tú, bueno, si yo lo hago en la carne, pues sí, me voy a amargar. Sí, voy a andar pateando hasta el perro y a todos, ¿no? De mal humor. Pero mis hermanos, cuando lo hacemos en el Espíritu, es entonces cuando, pues no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Que le agrade a Dios.
No podemos ignorar la realidad de los padecimientos por la causa de Cristo. Y si estabas pensando en empezar a servir a Dios, pues ahí te lo dejo, ¿no? Considéralo. Calcula el precio. En el caso particular de los Gálatas se añade un elemento que hemos considerado ya con anterioridad. Y es que ellos estaban padeciendo, o habían padecido, dice aquí Pablo, tantas cosas habéis padecido. Habían padecido ¿por qué? Bueno, por no adorar ídolos. Algo así como las fiestas patronales en los pueblos, ¿no? Cuando hay una fiesta patronal, pues es la pachanga y pachango en todo el pueblo, ¿no? Y se arman los bailes y todo esto, y obviamente pues todos tienen que cooperar para el baile, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno se convierte? Pues tú te conviertes y pues cada quien su rollo, pero viene la fiesta patronal y vamos a traer a los tucanes de no sé cuál, ¿no? Bueno, pues cáigase. Y dice el hermanito, no, yo no coopero para eso. ¿Cómo? No, yo no le entro. Entonces se le van todos encima, ¿no? Bueno, algo así, pero mucho más grueso, más fuerte, les ocurría a los Gálatas, porque allí era por ley, tienes que adorar a Apolos, por ley tienes que adorar a los dioses que estuvieran allí, ¿no? Y ellos estaban padeciendo por eso, por no adorar a los ídolos. Y el Señor, quiero que sepas que no ignora absolutamente de nada de lo que nosotros hacemos en su obra, cuando lo hacemos, por supuesto, no en la carne, sino en el Espíritu. El Señor no ignora tampoco la persecución que nosotros padecemos por causa de su nombre. Lo ves en Apocalipsis capítulo 2, cuando está hablando a la iglesia de Éfeso. Les habla el Señor Jesús por medio del ángel, del pastor, y les dice algunas de las cosas que el Señor nota, cosas buenas y cosas malas. Pero a la iglesia de Éfeso le dice en Apocalipsis 2:3, le dice, y has sufrido. Eso le dice el Señor, yo sé que has sufrido, yo sé que los creyentes ahí han sufrido y has tenido paciencia. Este elemento del fruto del Espíritu que vimos. Y no solo eso, el Señor también ve y has trabajado. El Señor lo ve. No tienes que ponerlo en redes sociales, en Instagram. Ay, aquí gastándome para el Señor, ¿no? No tienes que andar, ay, pues hice esto y nadie me lo reconoció. No. El Señor sí lo ve. Y dice, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor lo toma en cuenta, mi hermano, mi hermana. Pero ahora lo que prometían los falsos hermanos era parar de sufrir. O sea, les estaban tratando de robar esta bendición de que el Señor mismo les dijera, como a los de Éfeso. ¿Y parar de sufrir a costa de qué? A costa de desechar la gracia de Dios. Es lo que dijo Pablo. No desecho la gracia de Dios. Y Pablo defiende el privilegio de sufrir por la causa de Cristo y les dice por medio de esta pregunta retórica, si vivimos en el Espíritu, no es en vano sufrir por la causa de Cristo. Si estamos viviendo en el Espíritu, es lo que les está diciendo. Y el Señor, te recuerdo, es nuestro ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, pues no temamos a lo que el hombre pueda hacernos. Su Espíritu nos guía, nos impulsa a tener gozo en medio de esos padecimientos que van a venir. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ahí no quedó todo. Dijo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y quienes hemos caminado en el ministerio por años, podemos decirte, no, sí está grueso, ¿no? Pero sabes, el Señor nos da la gracia. O sea, no tengas miedo tampoco de, es que voy a padecer. Mira, de todas maneras padecemos porque estamos en un mundo caído. Vale la pena padecer por Cristo. Él es nuestro ayudador. Él está con nosotros. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y aquí vemos reiterada la realidad de que el Señor nos da a su Espíritu. Se nos añade algo aquí y es el verbo suministrar. ¿Sí lo ves? Aquel que os suministra. ¿Qué es un suministro? El suministro es la dotación de un bien, el cual debe pasar por todo un proceso para ir desde el productor hasta el consumidor o beneficiario final. En el original se usó la palabra epicorejeo y significa suministrar, pero añade abundantemente, ¿sí? O sea, un suministro de agua, pues no avienta un chorrito ahí, ¿no? Un chisguetazo, una gotita ahí, 3 gotitas. No, viene fuerte, ¿no? La presión de agua, en este caso del suministro de agua. El suministro eléctrico, ¿qué tal?
No, ya te iba a decir, pues ponle el dedo ahí al contacto, pero no, ¿verdad? Pruebes. Pero no, yo sé que tienes fe en lo que te estoy diciendo. Está hablando de suministrar, ¿qué? El Espíritu. El Señor nos otorga su Espíritu, pero lo suministra abundantemente. Amén. La vida que el Señor nos comunica, o sea, el Señor es el tronco, la vid, nosotros los pámpanos, Él nos comunica vida. La vida que Él nos comunica es una vida abundante, ¿no dijo Él? Dijo, tendréis vida y vida en abundancia. No, Él nos suministra vida abundante, no escasa. Eso escribió el apóstol Juan en 1 de Juan 2:27. Búscalo, 1 de Juan 2:27, lo voy a leer yo en la palabra de Dios para todos. En contexto, habían entrado también personas que trataban de engañar a los creyentes con falsas enseñanzas, los gnósticos. En 1 de Juan 2:27, o 1 de Juan 2:27, dice así: en cuanto a ustedes, tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo, un regalo. No haces nada para recibir un regalo, es un regalo, es de gracia. El Espíritu Santo lo recibimos como un regalo de Cristo. Ese don, el Espíritu Santo, vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe. Ese don les enseña todo lo que es verdad y no mentira. Ustedes permanezcan en Cristo como ese don les enseñó. Aquí no está hablando, por supuesto, de que entonces ya no voy a ir al discipulado. No. Está hablando de que eso que tú oyes en el discipulado, que oímos en el discipulado o servicio online o todas las reuniones, todo eso que nosotros recibimos, el Espíritu nos ayuda a entenderlo. Él nos enseña. Yo por eso me gozo, porque si algo no alcanzo a explicarlo bien o me equivoco y digo, en vez de Sansón el querendón, digo Gedeón el querendón como el domingo, yo sé que el Espíritu le ayuda a entender, le ayuda a explicarme a mí, me interpreta a mí y usted lo entiende porque tiene al Espíritu. Si no lo tiene, pues ahí sí hay un gran problema, ¿no? El Espíritu Santo, como dice el texto, nos da testimonio de la verdad. Es el Espíritu Santo, así que no nos dejemos fascinar por nuevas verdades que van surgiendo por ahí. Después de reforzar la idea de que el Señor nos da a su Espíritu en abundancia, tanto a judíos como a gentiles, sin distinción, Pablo vincula las maravillas, prodigios y señales del Espíritu Santo. Dice la segunda parte, el que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Para hacer, usó la palabra energeo. ¿Te suena? Energía. Es algo activo, es algo operante. Y luego viene otra palabra, hacer, y luego maravillas. Esta palabra es la palabra dunamis y es poder, es capacidad física o moral, residente en una persona o en una cosa. Se usa de obras de origen y carácter natural que no podrían ser producidas por agentes o por medios naturales. Esto es la palabra maravilla. En otras versiones, no sé si tú tienes otra versión, dice milagros, aquel que opera milagros. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esa es verdad esencial. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es Dios? ¿Acaso Dios es poderoso? El Espíritu Santo también es poderoso. Dios es poderoso, con su palabra dijo sea la luz y fue la luz. Él todo con el poder de su palabra creó todas las cosas. Ahí vemos, por poner solo un ejemplo, el poder de Dios. Bueno, el Espíritu Santo es poderoso también. Él se movía sobre la faz de la tierra. Dios también es inmutable. Eso quiere decir que no cambia. Estoy resaltando solo dos atributos, ¿no? Él es inmutable. Ahora, el Espíritu Santo es Dios. Él también es inmutable. Él no cambia. El poder de Dios, mis hermanos, que es de lo que estamos hablando ahora, del dunamis de Dios, del poder de Dios. El poder de Dios no se limita. El Espíritu Santo no se nos da de forma limitada, sino en plenitud, se nos da de forma ilimitada. Lo mismo ocurre con sus maravillas, con sus prodigios, con sus señales. Todas estas, mis hermanos, nos son suministradas en abundancia. ¿Sí queda claro esto? Dios no cambia. Él hizo milagros en el primer siglo, cuando estaban los apóstoles y cuando estaba el surgimiento de la iglesia, sí, Dios poderoso, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí. Y Él no ha cambiado.
Él sigue haciendo milagros en 2022. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él no ha cambiado. Los Gálatas mismos habían experimentado eso. Porque dice, está asumiendo allí, dice, el que hace obra, el que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿te fijas? En tiempo presente, en tiempo pasado y en tiempo presente. Ellos lo habían experimentado. No solo eran estos milagros para el pueblo de Israel, esas señales que Dios hizo y milagros y cosas poderosas que Dios hizo con el pueblo de Israel, también estaban disponibles para los gentiles, para los Gálatas y para nosotros también. No eran solo para los creyentes en Jerusalén, ahí en Hechos 2 y todo el desarrollo, son para nosotros también. El Señor sigue haciendo maravillas, aunque haya quienes lo quieran negar. Y esto, otra doctrina fascinante. Resulta que ahí está el cristiano gálata, o el cristiano, en este caso nosotros, viendo por la fe. Yo voy a hacer una pregunta y quiero que levanten la mano sinceramente. ¿Cuántos de aquí han visto o han experimentado un milagro de Dios? A ver, pues levántala así. Pues ahí está. O sea, casi todos hemos visto o hemos experimentado un milagro. Decíamos que el concepto de milagro es algo que de forma natural no se puede hacer, o sea, de forma humana no se puede hacer, sino es algo sobrenatural y lo hemos experimentado. Yo pudiera hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, pero ya el reloj ha avanzado, pero yo sé que todos aquí tienen algo para compartir. Si lo abriéramos, no nos vamos de acá, porque todos hemos experimentado. Bueno, ahí estamos caminando en el obrar de Dios, en el mover del Espíritu, y de pronto aparece un fascinador y te dice, no, todo eso ya había cesado. Y tú dices, entonces lo que recibí, ¿qué fue? Obra de Satanás, te dicen. No, es en serio. Hay todo un libro entero que se llama Fuego Extraño, así se llama, que de eso habla. Se está diciendo, todo eso cesó cuando murió el último de los apóstoles. De ahí en adelante todo lo que ocurrió fue pura obra de Satanás. Y los que creen en eso no son salvos ni pueden serlo porque han blasfemado contra el Espíritu Santo. Pero ahí usted anda compartiendo las predicaciones de este autor y predicador y de todo su séquito de fascinadores. Bueno, cada quien. Pero el Señor sigue haciendo maravillas hasta el día de hoy, aunque haya quienes lo quieran negar. Nosotros predicamos la doctrina de los apóstoles. Es lo que dice Hechos 2, ¿no? Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y eso es en lo que nosotros perseveramos. Ahora, si alguien dice, no, eso ya, cuando murió el último de los apóstoles, todo eso ya cesó, y predican otra cosa, ¿eso es doctrina de los apóstoles? No, a ver, te lo pongo así. Vamos a suponer, hipotéticamente, que resucitara uno de los apóstoles y llegara a 2022 y va a la iglesia a una iglesia de quienes predican así, ¿no? Eso ya cesó y que no sé qué, y que ya no es para este tiempo y que si alguien se atreve a hablar en lenguas está endemoniado y no, terrible, ¿no? Es del diablo, ¿no? Y lo ve el apóstol, ¿no? Y lo ves, ¿eso no es lo que nosotros enseñamos? ¿Eso no es lo que nosotros vivimos? Ustedes no están predicando la doctrina de los apóstoles. Así es. Así que ya que nosotros predicamos la doctrina de los apóstoles, vamos a seguir creyendo en que el Señor opera maravillas, opera milagros. ¿Y qué fue lo que hicieron los apóstoles? Ellos no dijeron, ya prepárense porque, pues mira, si ya cuando muera el último de los apóstoles ya no va a haber dones, pues ya para qué escribimos primero los Corintios 12, ¿no? ¿Para qué les enseñamos a llevarlos en orden y todo? Ya háganle como puedan, al fin que van a cesar, ¿no? Y quedó escrito allí, ¿no? Está ahí la regulación, ¿cómo? Hágase todo decentemente y en orden. Nosotros seguimos creyendo y no solo seguimos creyendo, seguimos viendo las maravillas que Dios hace en nosotros. Y sí, hablo de sanidades, sí, hablo de liberaciones, sí, hablo de lo que está en la Escritura. El Señor no ha cambiado. Después de plantear que el Espíritu se derrama sobre gentiles y judíos por igual, Pablo hace la sexta y última pregunta de esta porción. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Está hablando de hacer maravillas del Espíritu. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es simple, por el oír con fe. Notemos cómo el Evangelio, yo te hablé al principio, el Evangelio es Jesús murió, fue sepultado,
resucitó. Pero mis hermanos, ese es digamos que el big picture, ¿no? Hay más adentro, hay más adentro. Y está también vinculado a milagros. Ve conmigo a Lucas capítulo 4, versículo 17. Lucas 4, 17. Allí vemos cómo aparece el Evangelio y va vinculado también a maravillas, a milagros, a liberaciones, sanidades. Lucas capítulo 4, versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar en donde estaba escrito, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Te fijas? Dice el Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar evangelio, buenas nuevas, a los pobres. Sí, a los pobres, a los que no terminaron la primaria quizás, a los que pues a lo mejor están acá y no hablan inglés, hablan apenas el español porque hablan dialecto. También para ellos es el evangelio y para ellos en primer lugar vino el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado ¿a qué? A sanar. Evangelio, sanidades. A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. El evangelio incluye también esto. Incluye vista a los ciegos, sanidades, incluye sanidad tanto interior, pero también corporal, incluye por supuesto liberación de aquellos quienes están endemoniados, porque los hay. Ahora, bueno, les ponen nombres, ¿no? Y les ponen que es enfermedad de no sé qué y les dan tratamiento y todo, pero pues en tiempo de Jesús no había eso. Y el Señor simplemente ponía sus manos y decía, sal fuera. Y los liberaba el Señor. Y el Señor no ha cambiado. Ahora, quizás tú te estés preguntando, ¿por qué no vemos tantos milagros hoy? Como se veían, por ejemplo, en los años 80 o 90, cuando mi familia se convirtió. Sí, nosotros veíamos milagros. Y cada domingo en la iglesia donde mis papás se convirtieron en México, estaba el tiempo de los testimonios, ¿no? ¿Te acuerdas? Y bueno, a veces era muy padre, a veces no tan padre, ¿no? Pero estaba ahí el tiempo de los testimonios, porque no faltaba el hermanito que se colgaba como media hora, ¿no? Pero veíamos cómo el Señor me sanó de cáncer, el Señor me sanó de no sé, algo en el corazón, el Señor, y veíamos cómo el Señor estaba obrando milagros entre nosotros. La pregunta es, ¿por qué ya no se ven tantos como en los años 80? Y te respondo con palabras del Señor Jesús. Dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su manifestación, ¿hallará fe en la tierra? El tiempo va avanzando, la tecnología va avanzando en un sentido impresionante. O sea, hace 10 años algo que ni soñábamos, imagínate, hoy es una realidad. Y así va avanzando la tecnología y así las cosas van siendo más sencillas para nosotros. Hoy yo pongo una orden en Amazon y para mañana ya está en mi puerta. O sea, no tuve que salir de mi casa con un toquecito. O sea, todo es instantáneo, todo lo recibo rápido, todo está a mi disposición, todo. Y cada vez, pues, la fe va reduciéndose. Repito, eso fue lo que dijo Jesús. La respuesta es a la pregunta, ¿por qué no hay milagros como en los 80s o 90s? Porque no hay fe. Y también por aquellos quienes dicen que los milagros son obra de Satanás. Por aquellos quienes en vez de fortalecer a los creyentes y decirle, hermano, vamos a orar para que el Señor sane su enfermedad. Vamos a orar ahora mismo y oramos y ponemos las manos y fortalecer su fe. Y usted cree a Dios que el Señor lo puede sanar y yo creo porque pues no me queda de otra más que creer. Y es orar y en vez de eso es no, eso es obra de Satanás. En vez de fortalecer la fe, ¿sabes qué es lo que hace eso? Mata la fe. Es lo que hace. Hay quienes son asesinos de la fe, con corbata y micrófono y púlpito. Pero se dicen de sana doctrina y aparte hay quienes lo siguen. Mira, cuando Jesús hacía un milagro, ¿qué es lo que buscaban las personas? Buscaba fe en las personas. Le decías, ¿crees? Sí, creo. Pues eres sanado.
El Señor buscaba en las personas fe, los miraba a los ojos, lo vamos a ver más adelante en la serie de fruto del Espíritu. Siempre que vemos la palabra fe, pistis en griego, fe en español, siempre tiene que ver con la historia de un milagro. O sea, fe y milagros van de la mano. Así que recibimos al Espíritu Santo cuando creímos en el Evangelio, y el Espíritu Santo obra maravillas por la fe. Ahora, ¿fe en qué? Fe en la fidelidad de Jesucristo. Porque está una fe en la fe. Ahora, yo estoy hablando de esta realidad de que el Señor sigue obrando milagros, y no crea que estoy haciendo a un lado la realidad de que muchos han abusado, los han usado mal, los han usado para su propio provecho, los han falseado. Todo eso es una realidad. Sí hay un fuego extraño, pero no todo el fuego es extraño. Hay fuego santo también. Y vemos cómo Jesús veía a alguien y buscaba fe en las personas. Y decía yo que hay personas quienes tienen fe en la fe, pero no se trata de tener fe en mi fe, se trata de tener fe en la fidelidad de Jesucristo. Jesucristo llevó a cabo el plan de Dios a la perfección y dijo: el Señor me envió a dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los ciegos, etcétera, etcétera. Todo esto, y el Señor lo cumplió. Él fue fiel para cumplirlo. ¿Qué nos queda a nosotros? Creer en que Él ya lo cumplió. Así que, mis hermanos, no nos dejemos fascinar por otros evangelios. Repito, hay quienes iban caminando bien, de pronto les presentan este otro evangelio u otros evangelios, y después he visto personas que están en crisis porque dicen: entonces todo lo que viví, todo eso, no, ya dijo el apóstol aquel, o el erudito aquel, que no. Ay, entonces ¿qué? Recuerdo una vez me preguntaba alguien, yo estaba iniciando en la fe y también yo pasé por mi etapa de fascinación. O sea, lo que yo hablo, lo hablo desde el conocimiento. O sea, yo estuve allí, metido en toda esta fascinación. Y me decía alguien: entonces, todo esto que tú me estás diciendo, no te entiendo nada. No te entiendo nada. O sea, esto de que Dios los predestinó y de que luego los hacen nacer de nuevo y de que luego los dones cesaron y que luego, y todo este rollo, no te entiendo nada. No, mira, entonces me decía, una viejita, ancianita como de 80 años que no fue a la escuela, para ella no es todo esto. Y me dejó así. Porque sí, también es para las viejitas, ¿verdad? ¿Amén, viejitas? No. Así que no nos dejemos fascinar por otros evangelios. ¿Qué es lo que hacen estos otros evangelios? Dividen a la familia de Dios. A nosotros nos llaman carismáticos porque creemos en los dones del Espíritu. Y sabes que cristianos como nosotros, pues hemos sido los que hemos impulsado el evangelio. Tú sal y pregunta a quienes están como misioneros, pregúntales, ¿qué onda? Si es de estos que ya no creen en nada de esto, o si son como nosotros. Y siempre van a ser de los que creen en la obra de Dios, en el obrar continuo de Dios. Porque allá, en Chiapas, se necesita un milagro. Allá, no sé, en donde andes, en la sierra, se te acaba la gasolina de tu vehículo y no te queda de otra más que orar y decirle: Señor, ayúdame a llegar. Y conozco testimonios de personas que llegan con el tanque vacío, distancias largas. ¿Quién hace eso? Lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Señor porque es su obra. Y eso es lo que seguimos viendo. Conozco personas que no saben leer. O sea, le pones el periódico, no sabe leer. Pero le pones la Biblia y el Señor, y la persona ora, abre su Biblia y empieza a leer. El Señor sigue obrando de esa manera, mis hermanos. Y ese es el Dios que nosotros queremos seguir predicando. Y no está mal que ores por alguien quien está enfermo. Tampoco tiene que venir el pastor. El mismo Espíritu que está en el pastor es el que está en ti. Y no tienes que hablarle al pastor para que predícale, aquí se lo dejo, pastor, predícale. No, el mismo Espíritu que está en mí está en ti. Y a veces me hablan: pastor, es que fíjese que es, bueno, que bueno, te lo puso el Señor, ve, predícale. Haz discípulos a todas las naciones. Así por si estaba pensando en hablarme, ¿no? Todos estos otros evangelios lo que hacen es dividir la familia de Dios. Así que no desechemos la gracia de Dios. Disfrutemos de su vida abundante, disfrutemos de su obrar poderoso, sigamos orando y creyendo que el Señor va a seguir obrando milagros entre nosotros, prodigios entre nosotros,
y empecemos a aplicar nuestra fe. Porque ¿sabes qué es lo que yo veo? Decía que la fe va menguando. Y lo que yo veo a veces es estoy enfermo y en vez de orar, o sea, en vez de que nuestro primer recurso sea orar, nuestro primer recurso es el Tylenol o el ibuprofen o el, no sé, Ciroalex o lo que sea, ¿no? Es para los estreñidos, ¿no? Pero en vez de orar, de que nuestro primer recurso sea, me siento mal, Señor, oras, ¿no? Le dice, Señor, ayúdame, sáname. Y luego, ¿qué pasa? Oras, te sana el Señor y que dicen, no, es que a lo mejor estaba sugestionado. O sea, a veces no tenemos fe, pero mis hermanos, el Señor puede sanar dolor de cabeza, cáncer, SIDA, COVID. ¿Qué hay imposible para Dios? No hay nada. Nunca pensemos tampoco que todo esto es por nuestro propio mérito. Claro, es que yo estoy bien ungido. ¿Sí? No hay mérito en creer que Dios es poderoso para salvar. No hay mérito en creer que Dios es poderoso para transformar. No hay mérito en creer que el Señor es poderoso para hacer milagros. No hay mérito en creer que el Señor une a aquellos quienes han creído en Él. Le invito a que se ponga de pie y vamos a dar gracias. Gracias, Padre, porque podemos, al leer tu palabra, podemos comprobar tu poder. Podemos gustar también de tu poder. Lo hemos hecho. Casi todos mis hermanos aquí levantaron su mano, han sido testigos de tu poder en su misma vida, en otros también. Y sabemos que tú no cambias, Señor. Tú nos enviaste a predicar, pero también queremos ir predicando y también ver las necesidades de otras personas, orar por ellos con fe, creyendo que tú les puedes sanar. Es lo que tú hiciste, Señor. Tú hiciste bien a las personas, sanaste a los enfermos. Y cuando llegaste a aquella tierra que te vio crecer, dice tu palabra que no hiciste muchos milagros a causa de la incredulidad de aquellas personas. Y estamos viviendo tiempos así, en los cuales no vemos milagros, pero no porque ya no los hagas o porque cesaste de hacerlos, sino porque hay poca fe, porque hay pesadez, porque hay indiferencia, porque nos lamentamos por la guerra en Ucrania y que está habiendo en Ucrania, pero no tanto por las personas que están muriendo, sino porque la gasolina está subiendo. Perdónanos, Señor. Que tu Espíritu, Señor, nos siga perfeccionando, nos siga redarguyendo para ser más como tú, ser más sensibles a lo que tú haces. No tener una cabeza llena de entendimiento únicamente, una cabeza llena de conocimiento y de doctrinas y de himnos y de cantos, sino también tener una alma y un corazón que se duele, que empatiza por los enfermos, pero que tiene fe también e impone sus manos. Señor, oramos también por aquellos quienes en este momento están enfermos. Este mensaje no concluiría bien si no oramos por aquellos quienes están enfermos. Si estás enfermo, hermano, levanta tu mano. Sea cual sea la enfermedad, la dolencia que hay en tu cuerpo o en tu ser, solo levanta tu mano y en alto, y queremos orar por ti. Si ves una mano levantada, puedes salir de tu lugar o extender tu mano y orar también por aquellos quienes tienen su mano levantada. Desde aquí yo voy a orar ahora. Señor, oramos por quienes están enfermos. Señor, no hay enfermedad imposible para ti, no hay enfermedad difícil para ti. Tú sigues obrando, es lo que dice tu palabra, obras maravillas, y no lo haces por nuestro mérito, sino lo haces porque eres Dios, porque eres poderoso, porque eres inmutable. Y el mismo Dios que creó los cielos y la tierra es el mismo Dios que está hoy entre nosotros y que vive en nosotros. El mismo Espíritu que inspiró las Escrituras y que obró cosas poderosas en los hechos es el mismo Dios que está entre nosotros y que mora en nosotros. Y queremos, Señor,
orar por aquellos quienes están enfermos, que tú obres un milagro, que tú sanes a quienes están enfermos, quienes están pasando por alguna crisis incluso emocional. Sé tú, Señor, su medicina, sé tú su doctor, y que podamos seguir viendo, Señor, y testificando de lo que tú haces en nuestras vidas. Tú lo has hecho en nuestra congregación. Hay personas quienes tienen secuelas del COVID y que han tenido falta de respiración, que han tenido fuertes dolores de cabeza, que han perdido incluso la memoria. Señor, oramos para que tú puedas sanarles. Oramos para que tú puedas obrar en sus cuerpos y que puedan, Señor, testificar de tus maravillas. No atribuirlo a la medicina, sino atribuirlo a tu poder. Y a ti te atribuimos toda la gloria. Gracias, Padre, por este obrar que haces entre nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Den un fuerte aplauso, Señor.